En muchas ocasiones, una simple fotografía oculta una oscura historia que la precede. Te traemos 3 inquietantes fotografías que ocultan misterios aterradores. Daylen Pua, un estudiante de 18 años que se encontraba visitando la casa de su abuela en Hawái, desapareció el 21 de febrero del año 2015 mientras realizaba una caminata en una área prohibida llamada la Escalera Aiko, conocida también como la Escalera al Cielo. Esta estructura de acero empinada de 2.500 escalones fue construida por la Marina estadounidense en 1944, con el fin de servir como instalación de radio, pero terminó convirtiéndose en una instalación de alto secreto con acceso restringido. Por muchos años este lugar llenaban de intriga a la población cercana, quienes veían una intensa actividad militar y la constante realización de operaciones extrañas en las cuales se utilizaba herramientas y equipo nunca antes visto. Sobre la actividad que se realizaba allí muy poco se sabe, hasta que simplemente fue cerrada a mediados de los años 80 y desde entonces ingresar a esta zona está completamente prohibida. Aún así muchos aventureros ignoran esta restricción y se adentran al lugar. Lo más extraño es que la gran mayoría de ellos terminan desapareciendo para siempre. Regresando al año 2015, aquella mañana Daylen le comentó a su abuela sobre las intenciones que tenía de realizar una caminata alrededor de las escaleras Aiku y aunque su abuela intentó hacerlo desistir de esta idea, el joven se mostraba obsesionado por conocer el lugar. Daylen fue visto a las 8:30 de la mañana abordando un bus en la estación de Waianae y cerca de las 10 de la mañana compartió en sus redes una fotografía de las escaleras, indicando que ya había llegado al lugar. A lo largo del día Daylen publicó en sus redes varias fotos más sobre su caminata. Pero entonces la noche llegó y el joven no regresó a su hogar. Esa misma noche su abuela lo esperó hasta el amanecer, pero al ver que no llegaba decidió comunicarse con las autoridades. Extrañamente las autoridades se mostraron en alerta máxima y un gigantesco operativo por tierra y aire comenzó. El operativo se extendió por 4 días y más de 150 agentes participaron, sin embargo Daylen nunca apareció. Lo que llama la atención sobre este caso es el misterio que rodea el lugar en donde el joven presumiblemente desapareció. Además de la atención inmediata que las autoridades desplegaron, cuando lo normal es que esperen un lapso de tiempo de 24 a 48 horas para declarar a una persona como desaparecida. Pero lo que más llama la atención de todo es el hecho de que en una de las fotografías que Daylen compartió, logró grabar en medio de los árboles una extraña figura humanoide de un intenso color negro, que pareciera estar vigilando al joven. Hasta la fecha nunca se ha sabido nada sobre Daylen y el avistamiento de este ser que ha seguido reportándose por personas que pasan por las cercanías del lugar. Aunque nunca se ha sabido si se trata de una persona o de algo más aterrador. Karen y Michael Rainer, de 11 y 8 años respectivamente, vivían con su madre, Susan Gallagher en Ardmore, Pensilvania. Susan trabajaba como profesora de inglés en una escuela pública y había comenzado el proceso de divorcio del padre de sus hijos, alegando infidelidad y maltratos. El 25 de junio de 1979 su cuerpo desnudo y golpeado fue encontrado en un auto abandonado en medio de una carretera y una serie de misterios comenzaron tras este macabro hallazgo. La noche del 22 de junio de aquel año cerca de las 9:20 los vecinos de Susan notaron que estaba discutiendo fuertemente con alguien a través del teléfono y luego de colgar intempestivamente tomó a sus hijos, se subió a su auto y salió de allí a toda velocidad. Esta fue la última vez que Susan fue vista con vida, y de sus hijos jamás se ha vuelto a saber más nada. Tras el hallazgo de su cuerpo sin vida, la policía comenzó una investigación en la que descubrieron que aquel día Susan y sus hijos tenían programada una reunión con William Bradfield, el nuevo novio de Susan. William trabajaba como profesor en la misma escuela de Susan, y ambos comenzaron una relación amorosa clandestina que fue el hecho determinante para que la mujer decidiera por fin alejarse de su maltratador marido. Tras meses antes de su muerte, Susan les comentó a varios de sus amigos que ella y William se casarían una vez que su divorcio terminara y les aseguró que nunca antes había estado tan feliz. Por esos mismos días Susan decidió poner a William como beneficiario total en su testamento, y adquirió una serie de seguros de vida que llegaron a sumar la cifra de $730,000,
dejando como beneficiario únicamente a William. En medio de las investigaciones, la policía descubrió también que Susan había recibido una herencia de sus padres y la había consignado en una cuenta a nombre de William. Con todo esto, William se convirtió en el principal sospechoso de la muerte de Susan, y en 1983 finalmente fue capturado por las autoridades. Sin embargo, William tenía una coartada que lo eximía del hecho. Resulta que durante los días en que la desaparición de Susan y el posterior hallazgo de su cuerpo se dio, William se encontraba viajando en compañía de varios de sus compañeros de trabajo. A pesar de esto, la policía descubrió que aunque William no se encontraba en la ciudad en ese momento de los hechos, era responsable de ser el autor intelectual del crimen. Para esto se alió con J. Charles Smith, el director de la escuela en donde William y Susan trabajaban. J. siempre fue un hombre extraño, era silencioso, apático, no le gustaba socializar y mostraba inclinaciones hacia las prácticas ocultistas. Gracias a su cargo como director, J. contrató a William como profesor a pesar de no estar preparado para el cargo y no poseer ninguna experiencia previa. William y J. eran grandes amigos y ambos parecían tener aficiones ocultistas en común, así que cuando se descubrió que William planeó el crimen en contra de Susan, y J. lo efectuó, a nadie le resultó sorpresivo. Ambos fueron condenados a cadena perpetua. J. consiguió quedar en libertad en 1992 debido a problemas de salud y terminó muriendo en 1994. Mientras tanto, William murió en prisión en el año 1998 y siempre negó su participación en el crimen perpetuado contra Susan y en la desaparición de sus dos pequeños hijos. Sin embargo, tras su muerte, las autoridades descubrieron entre sus pertenencias esta inquietante imagen con las palabras "aquí están" escritas tras de ella. En la imagen, se ve lo que muchos dicen es un tótem de bruja en medio de algo que pareciera ser un bosque. Este tipo de artefacto se utiliza en la realización de rituales oscuros, en los cuales se requiere el sacrificio de infantes, por lo que muchos piensan que los pequeños Karen y Michael Runner fueron víctimas de algún ritual de este estilo perpetuado por William y J. Las autoridades hicieron público el hallazgo de esta imagen, con la esperanza de que alguien pudiera dar con la ubicación de este tótem, pues tal vez los cuerpos de los niños estén enterrados debajo de él. Sin embargo, ha resultado completamente imposible de dar con el lugar en donde esta inquietante imagen fue tomada, pues pareciera que el lugar jamás haya existido. Cerremos este vídeo con uno de los casos más impactantes de encuentros con seres de otros mundos, llegando hasta la provincia canadiense de Manitoba, donde esta extraña foto, tomada en los alrededores del lago Falcón, protagonizó las primeras páginas de los diarios más respetados del mundo. Todo sucedió la tarde del 20 de mayo de 1967, cuando Stephen Michalak se encontraba buscando cuarzos alrededor del enorme lago. En cierto punto, Stephen notó dos extraños objetos sobrevolando el lago. Luego, uno de los objetos aterrizó lentamente cerca del lago, mientras el otro se alejó volando a toda velocidad y perdiéndose en el cielo. Stephen, creyendo que se trataba de un ejercicio militar, se recostó y decidió observar la situación. Sin embargo, la curiosidad le ganó, así que decidió acercarse al objeto e intentar tocarlo. Cuanto más se acercaba, más fuerte sentía un olor a azufre y escuchaba un extraño zumbido que provenía del enorme objeto. Cuando estuvo lo bastante cerca, decidió tocarlo, y en ese momento sintió que un calor infernal se apoderó de su cuerpo. Fue expulsado fuertemente en su pecho por una ráfaga de aire, que lo lanzó a varios metros de distancia. Luego de eso, el objeto comenzó a girar, a elevarse, y en milésimas de segundos se perdió en el cielo. Stephen, con un dolor impresionante, logró ponerse en pie y dirigirse hacia su casa. Allí, comenzó a sentirse mal, tenía un fuerte dolor de cabeza, mareo, vómito, y perdía el conocimiento por varios lapsos de tiempo. Su familia decidió llevarlo de inmediato a un hospital para que fuera atendido. En el hospital se descubrió que Stephen estaba presentando una fuerte intoxicación debido a una intensa radiación, tanto así que debió ser enviado de inmediato a una habitación especial. Toda su ropa y demás pertenencias fueron alejadas del hospital por un personal especializado.
Cuando Stephen logró reponerse y comenzó a mostrar mejoría, contó la extraña situación que había vivido aquella tarde. Las autoridades investigaron el lugar de los hechos, y en efecto, encontraron un enorme círculo de 15 metros de diámetro con un fuerte nivel de radiación. Stephen afortunadamente mejoró notablemente en cuestión de días, y por orden de las autoridades fue sometido a una regresión en donde contó exactamente lo que vivió. Luego fue sometido a un intenso estudio psiquiátrico, donde fue encontrado completamente cuerdo y sensato. Hasta el día de su muerte, Stephen defendió la idea de que lo que vio había sido un ejercicio militar, pues no creía en la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, la evidencia parece demostrar que Stephen tuvo uno de los encuentros cercanos más impresionantes de la historia, y las fotografías de las heridas que este encuentro le causó han seguido impactando a varias generaciones.